bíblico programado que se titula Las mujeres en el Evangelio de Lucas. No pretendo ser exhaustiva y terminar con el tema, ya que es bastante amplio, pero sí vamos a intentar dar un breve pues, resumen, una breve panorámica de esta parte, de este colectivo que conformamos pues, más de la mitad de la humanidad y que a través de este evangelio Dios nos muestra por lo menos tres ejes importantes que nos dan clave de que para Dios las mujeres también somos importantes en igualdad de situación, de condición y de dignidad que la otra parte, es decir, los varones. En sí, nuestra valía como ser humano en plenitud. Y bueno, pues vamos a iniciar comentando, eh, dando también un resumen que nos ayuda Adela Ramos en la revista Ribla y entre otra bibliografía. Este tercer evangelista, como se llama Lucas, porque si queremos poner un orden de aparición sería eh, eh, Mateo, Marcos y Lucas en el orden que, no cronológico, sino en el orden de aparición en que nuestro canon cristiano lo ha ordenado, ¿no? Lucas ha utilizado las tradiciones sobre mujeres y así las inscribe en ese plano arquitectónico de su obra, que ha creado paralelismos y contrastes que ponen en evidencia a las figuras femeninas. En este accionar surgen tres ejes principales. A la mujer de Zacarías, cuando él se queda eh, mudo, ¿no?, ante la noticia. También ella interviene y ella cree y ella colabora en esta parte importante eh, eh, como pues la madre, ¿no?, de quien sería el mensajero de Jesús. Y luego pues María, y María en ese protagonismo que ejerce de credibilidad y de pues una mujer de fe a pesar de su corta edad, que incluso se inspira y elabora un canto que hasta hoy día pues nos ha sido de gran bendición y es un canto de exaltación para Dios y menciona incluso que Dios ha colmado a los pobres, Dios bendice. En ese cumplimiento para Elizabeth de dar a luz también, en este tiempo de gestación, también tenemos allí que Elizabeth y María se encontraron y juntas vivenciaron esa presencia y esa bendición de como madres gestantes y se supieron, ¿no?, portadoras de salvación, de bendición para la humanidad. Otra mujer también que encontramos en este evangelio es la mujer que cuando Jesús fue presentado en el templo, una mujer viuda que percibe y entiende que Dios también eh, está bendiciendo con ese bebé a la humanidad, ¿no? Está mm, allí una mujer, Ana, ¿no?, en ese testimonio, con ese testimonio y con una bendición especial para el bebé Jesús. En el segundo eje encontramos que se manifiesta la importancia de las mujeres para Dios en el trato que Jesús mismo da a ellas,
y cómo les hace saber de su valía, las toma en cuenta y también les da tareas y les ayuda a emanciparse, a empoderarse. em, y así encontramos, por ejemplo, en Lucas 10, ¿no? Con ese diálogo que tiene eh, Marta y María con Jesús y que eh, Marta, desde su realidad y desde la tradición y desde sus costumbres, ella está pensando en atender al maestro como con lo que ella sabe hacer, ¿no? Con recibirle y hospedarle y procurar que Jesús esté alimentado, al igual que los que le acompañaban. Sin embargo, Jesús resalta más la actitud que tiene María de aprendizaje, ¿no? María fue como más osada, ¿no? Y trascendió a las costumbres de su tiempo y era su misma hermana, ¿no? Sin embargo, tuvo una actitud distinta hacia lo que tenía delante, ¿no? Es decir, supo mirar la oportunidad que tuvo de aprender de Jesús como hijo de Dios y como el maestro de maestros. Y dice, ¿no? Conocemos el texto de Lucas 10, 35 al 42. Le reciben en su casa, son amigas de Jesús, más de una ocasión lo podemos constatar, incluso también era amigo de su hermano, de Lázaro. Y dice el verso 39 de este capítulo 10 que María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que él decía y sin duda que era un diálogo, ¿no? Con Jesús. Esta actitud, sabemos, de escucha a los pies, es la actitud de un discípulo ante un rabino, es decir, una actitud de aprendiz. Y en ese sentido, María se percibió a sí misma como una discípula con esa plena libertad que tiene cualquier ser humano de interrogar y de dialogar, de interactuar con alguien que domina, ¿no? Un tema. Y en este caso Jesús, como hijo de Dios, pues podía cualquier persona acercársele no solo para recibir sanidad, bendición por salud, sino también bendición por aprendizaje y por entender los misterios, ¿no? Los misterios divinos. Y en este sentido María lo aprovecha y, y sin duda que ese diálogo era pues así profundo, ¿no? Como el que tuvo también con la samaritana, que también consta en los evangelios. Y allí Marta reclama, ¿no? Que porque ella tiene que estar sola, abrumada, con todos los preparativos para atender al maestro y su hermana sentada, ¿no? En apariencia perdiendo el tiempo y no siendo tan amable como debería de ser, ¿no? Para procurar la mejor atención para Jesús. Sin embargo, Jesús, en vez de reprender a María, resalta que está inquieta y preocupada, le dice a Marta, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido eso mejor y nadie se lo va a quitar. Es decir, que en este segundo eje encontramos que el trato de Jesús para con las mujeres es el trato que Dios tiene o que Dios nos ve como seres humanos en esa capacidad de aprendizaje y de plenitud y de acercamiento para Dios, ¿no? No como en la antigüedad, es decir, en el mundo israelí, ¿no? Que se pensaba que las mujeres solo
aprendían por sus maridos y eso también consta, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Esta tradición. Las mujeres que aprendan de sus maridos en sus casas. No, Jesús mismo valora la necesidad del aprendizaje como mujeres desde esa óptica, desde su ser de mujer, ¿no? Y bueno, el tercer eje que emana que nos refleja este evangelista Lucas es el compromiso de fe que las mismas mujeres tienen para con Jesús, asumiendo roles socio-religiosos eh, más allá de su cultura y aún con su cultura, y así también ellas toman ese compromiso y este reto de escuchar la palabra y de ponerla en práctica al mismo tiempo. Aquí también podemos dar muchísimos ejemplos de este compromiso, ¿no? Para empezar, las mismas mujeres toman el reto mm, de, de acompañar a Jesús, al igual que los varones. Es decir, que en este evangelio también vemos otro dato interesante. Hay muchos pares femeninos y masculinos en el evangelio. Y voy a intentar presentar esta otra parte. También decir que las mujeres en Lucas se muestra este interés por ellas porque es el evangelista que más datos nos da, que más mujeres cita en comparación a los restantes evangelistas. Y eh, hay también 20 paralelos, por lo menos más o más de 20 que encontramos aquí de mujeres en relación a los varones y también como incluso no solo en este evangelio, sino se va más también en los hechos, porque como sabemos la obra lucana está en 2 tomos, diríamos, ¿no? Un primer tomo sería el evangelio y el segundo sería los hechos, que muestra ese caminar primero de movimiento de Jesús y luego el caminar ya como grupo más organizado que ya se pasa a llamar iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 8, 1 al 3, vemos que aquí el evangelista nos señala a mujeres que están acompañando a Jesús. Voy a intentar compartir la cámara para ver el texto un poquito más, estos versos más en detalle. A ver, un momentillo. Sí. A ver, Anita, ¿tú estás mirando la cámara ahí, Anita? A ver, sí. Entonces, ahora voy a compartir. Es que. Pablo dice. Pablo estaba ahí, perdón. Pablo, que no te había visto, como no estaba mirando. Hola. ¿Estás escuchando, Pablo? Hola. Vale, voy a compartir la cámara, voy a cerrar un poco. Bueno, a ver. Voy a compartir, a ver, sí, la pantalla. Dice como fondo. Sí, estoy escuchando. Sí, vale. A ver cómo voy a compartir esto, sonido. Partes de la pantalla, pero no, esto no. A ver, está enfocado.
¿Alcanzan a ver aquí? Sí, Sí. sí. Vale. Es que esto no me deja mucho. Sí, sí me deja moverlo. Vale, pues aquí está en esta parte enunciado del Evangelio, dice como introducción incluso a la parábola del sembrador, dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios y acompañando a los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Aquí es de recalcar pues que explícitamente menciona a este grupo de mujeres. Mientras Jesús recorre ciudades y poblados predicando y anunciando la buena noticia del reino, aquí hay una paridad, ¿no? de discipulado. Se refiere a los 12 y también se refiere a este grupo de mujeres, ¿no? Que están allí acompañando. Lo acompañaban, ¿no? Dice explícitamente los 12 y también algunas mujeres. Aunque no llega a mencionar, ¿no? En ningún evangelista que las mujeres explícitamente eran discípulas, pero se deduce y se entiende así también que las mujeres mismas son consideradas en esa igualdad de seguimiento y de servicio. Hay mujeres aquí, se mencionan por lo menos a María, a Juana, a Susana, María Magdalena, ¿no? 3 que sobresalen, una porque habían recibido bendición dice, de enfermedades, habían sido sanadas o liberadas, y también una mujer importante, esposa de un administrador del rey, es decir, una mujer noble, una mujer dentro del mundo de la política de ese tiempo, y una mujer también rica, ¿no? Susana, dice que le ayudaban con sus propios recursos. Allí vemos entonces mujeres que están sirviendo a Dios y por algo servirían a Jesús, ¿no? Porque habían vivenciado que Jesús era un hijo de Dios que les consideraba en esa igualdad de situación con respecto a los demás discípulos y creyentes, ¿no? De ese nuevo movimiento, y ellas decidieron servirle, seguirle, y fijaos cómo este texto puede ser bastante revelador, ¿no? De esa emancipación de estas mujeres, porque para la época las mujeres solo estaban, digamos, reducidas a los ámbitos o al ámbito doméstico, al ámbito familiar, ¿no? Y no podían ejercer ningún otro tipo eh, de tareas, ¿no? Sin embargo, aquí a estas mujeres se les menciona que iban en ese movimiento con Jesús. Ellas acompañaban sirviendo en lo que hiciera falta para que Jesús estuviese cumpliendo su misión, eh, y así llevando, ¿no? Las buenas nuevas del reino, de esa palabra, de esa acción que Jesús nos trajo, que él mismo dijo, yo vengo y he dado a conocer lo que mi Padre me ha demandado. Y en este sentido, pues vemos a mujeres colaborando a la par de los 12
y también hoy día podríamos decir que ellas también son o fueron discípulas de Jesús, y en ese sentido nos muestra que es posible y que Dios también espera de las mujeres. Y esto sería como este tercer eje, que las mujeres mismas responden o podemos responder a ese llamado al servicio, no solamente desde la reproducción de los espacios domésticos, como lo entendía Marta, ¿no? También atender a Jesús en cuanto a que estuviera alimentado, que estuviera cómodo en su casa y los que le acompañaban, ¿no? E incluso yo creo que también aquí llegarían las mismas, estas mujeres, y más porque no se nos menciona el número de las mujeres que seguían y servían a Jesús, ¿no? Lucas menciona así como de este grupo de seguidoras y de discípulas, hace resaltar eh, a estas tres, ¿no? Pero sin duda quedan más. Y así pues podemos ver que el evangelista Lucas pues nos quiere mostrar estos tres ejes que, que son en igualdad pues de situación y de tareas y de servicio para con las mujeres, como Dios nos ve, ¿no? Protagonistas directas en la historia de la salvación, porque además hubieron mujeres a quienes directamente el ángel les habló y les hizo saber, ¿no? Eh, de las noticias buenas nuevas que eran ellas portadoras para, eh, en el caso de María, para ser madre, y en el caso de Elizabeth, en el caso de la mujer de Ezequías, etcétera. Y así también podemos saber y constatar a través de este evangelio que es a las mujeres también a quienes se les da esa noticia de resurrección, ¿no? Y aparecen de nueva cuenta estas mujeres en el capítulo 24 de este Evangelio como las testigas oculares de una tumba vacía, y con esa encomienda también de anuncio eh, de, de resurrección para sus compañeros varones. Ellas fueron llamadas por Jesús también, a pesar de y en medio de sus reprensiones, de su ignorancia misma propia de la época, ¿no? Porque por eso María dijo, yo aprovecho a mi maestro que está en casa porque yo ignoro muchas cosas, solamente se me ha enseñado lo justamente necesario como creyente, ¿no? Como israelí, que tenía que ver solo con su parte biológica y lo mínimamente necesario cuando llegaban a ser madres, y de lo que se tenían que cuidar mientras estuviesen también menstruando, y lo que tenían que presentar, etcétera. Todas esas leyes, ¿no? De purificación y demás, y lo mínimamente, pues. Entonces, estas mujeres en Lucas vemos que van más allá, pues, de ese mundo reducido, en el que por también error incluso de interpretación se había tornado esa aseveración directa de ver a la mujer como portadora de pecado, porque para la época de Jesús y de Pablo, ¿no? Decía que la mujer era la culpable de la caída, ¿no? Del varón, y por tanto era también símbolo del mal y de tentación, y bueno, eh, costó siglos el que pudiésemos entender, incluso ya como mundo cristiano, que las mujeres no somos eso, hemos sido creadas al igual que el varón, con unas tareas específicas y en igualdad de situación para cumplir, ¿no?
con las demandas del reino y tenemos pues tareas y privilegios también como mujeres. Así pues se entiende eh, Lucas, es interesante ver y cómo este evangelista dedica tiempo y enunciando, ¿no? Mujeres, por ejemplo, mujeres con enfermedades como la de flujo de sangre y que tiene la fe en igual que un varón para decir y saber que Jesús era capaz de sanarle, ¿no? Incluso ella tuvo una fe, esta mujer, con flujo, ¿no? Desde hacía 18 años, es decir, ya una mujer muy débil, pero tuvo esa osadía y esa fe tan grande de decir, si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que voy a recibir sanidad y pasó así, ¿no? Que Jesús mismo demandó, esa mujer demandó poder de Dios, el que transmitía a Jesús y portaba a Jesús y él pudo invitar y desafiar a esta mujer a hacer pública ese acto de fe por su parte y de sanidad por parte de Dios. Eso es grandioso mirarlo así. Y bueno, voy a pasar a dar algunos pares femenino, masculino que encontramos en este evangelio. Voy a otra vez a intentar compartir pantalla para ubicarme aquí. A ver, un momentillo. Y así, a ver, ver los pares. Sí, aquí lo tengo. A ver. Si me aparece, a ver si lo puedo mover. Uy, no. Se me indican si se mira. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Ahí, por ejemplo, lo que me estaba yo intentando mencionar, en los relatos de la infancia de Jesús están dos anuncios de nacimiento, ¿no? A Zacarías y a María. Eso es como una paridad, ¿no? De parte de Dios para mujeres y varones. Y están dos cánticos también, el de María y el de Zacarías. Lo menciona ahí, ¿no? El evangelista. Y luego están dos profetas que hablan del niño Jesús, el Mesías, lo que yo ya mencionaba de Simeón y de Ana, ¿no? Mm. Y luego también está ya el ministerio propio de Jesús, dos paganos tomados como ejemplos por Jesús, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, ¿no? Para mencionar la fe, la igualdad de situaciones, ¿no? Hay dos sanidades, perdón, y liberaciones que están ahí, la misma suegra de, de Pedro como mujer que Dios sana a través de Jesús, ¿no? Y la del hombre con espíritu impuro. Esto es otra evidencia de esa igualdad de situación que nos va a presentar el evangelista. Voy a intentar compartir otra. A ver aquí. Dos padres probados y dos niños arrebatados de la muerte, que eso es algo triste, pero bueno, está ahí. La viuda de Naín y su hijo, está ahí el capítulo 7, y Jairo y su hija, ¿no? Una mujer que pierde a un hijo y que Jesús le hace bien y le devuelve a la vida a esta mujer y le devuelve también parte de lo que ya había perdido como al ser viuda, ¿no? Se quedaba ella reducida a su capacidad de herencia
y solo era vindicada por su hijo, y si su hijo se muere, pues ella quedaba sin nada, ¿no? En la vida. Y Jairo y es bendecido con esta obra de sanidad también y de que se hace con su hija y de resurrección, ¿no? Dos perdonados por igual también, se menciona el paralítico y la mujer que unge a Jesús, ¿no? Eh, el paralítico que alaba a Jesús y que desafía a los líderes religiosos de su tiempo y, y que defiende, ¿no? Su nueva situación de vida, de liberación por Jesús. Y esta mujer también que desafía y que es una cena y las murmuraciones y no le importa. Unge a Jesús y así Jesús se deja ungir también por una mujer y la recibe esas acciones de gracia de dos perdonados. El viaje de Jesús a Jerusalén, hay dos peticiones hechas a Jesús, ¿no? La de Marta y la del discípulo anónimo. Dos parábolas sobre el reino de Dios, la del grano de mostaza y la de la levadura, ¿no? También da un sentido de feminidad al el Evangelio nos presenta. Bueno, la de la oveja perdida por un pastor que la vindica y que la rescata, y la de la moneda perdida también por una mujer, ¿no? Que barre la casa y que está dispuesta a dar lo que sea y a emplear el tiempo y lo que haga falta para encontrar la moneda, ¿no? Como también se asemeja al reino a ello y el amor de Dios para el ser humano y las figuras que se usan son indistintas, masculino, femenino. También cuando habla de la venida del día del hombre, del ser humano, de Dios, perdón. A ver, aquí se alcanza a ver porque son dos, ¿no? Que dice, cuando llegue el día, están dos en una cama o dos mujeres moliendo, ¿no? Las tareas, los desafíos, la venida de Dios es para toda persona, ¿no? No importando diferencias de ningún tipo. Y bueno, yo creo que ya estaremos pasando a terminar porque habría más puntos a comentar, pero bueno, para no alargarme también tanto, eh, solo concretar que las mujeres muestran así siempre, al igual que los varones, esa credibilidad y esa sensibilidad de entender eh, la misión de Jesús, a la tarea de Jesús, el llamado de Jesús, al igual que los varones. Ellas recibieron bendición y tuvieron y demostraron que tenían tanta fe como cualquier persona, cualquier varón, cualquier ser humano, ¿no? Y así le siguieron, le sirvieron. Y bueno, pues a ellas también se les da la tarea del anunciamiento, del anuncio. A ellas también Jesús, uy, ya se me quedan muy oscuras. A ellas también se les da el desafío y la muestra en el día, por ejemplo, del Pentecostés, ¿no? Estaban todos reunidos cuando se apareció, llegó el Espíritu Santo y se mostró hacia todos los reunidos, que nos narra mismo Lucas, ¿no? El evangelista, pero ya en Hechos, que eran como 120 en número los que estaban allí cuando vino el Espíritu Santo. Y también se menciona a Pedro
esa venida del Espíritu en que iba a ser derramada sobre jóvenes, sobre vuestros jóvenes y vuestras jóvenes, vuestras hijas profetizarán, dice explícitamente, es decir, que Dios a través de Jesús nos muestra esa paridad, ¿no? De amor, de gracia para todo ser humano. Y bueno, para no levantarme y encender la luz, perdón. Pues ya con esto, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, que habéis estado muy callados, Anita y Paulo, que agradezco aquí vuestra presencia también. Vamos a, si tenéis algo que... Yo pensé que iba a empezar a las 7. ¿Perdón? Entonces, por eso. Después miré que estaba escrito a las 6:30. Ah, vale. Voy a encender la luz. A ver, pero... Seguir hablando. Sí, creo que ahora se ve muchísimo mejor, ¿verdad? Yeah. No sé, quiero... ¿Tenéis eso que compartir? ¿Alguna opinión? Sí que los dos tenemos los mismos. ¿Perdona? Que tanto hombres y No te mujeres escucho. son resultados igual, ¿no? En la atención. Entonces, tenemos, Ajá. claro, que las mujeres a lo largo de la historia y tal, han hecho papeles diferentes. Yo no entiendo. Por ejemplo, de Sí, María, que era la madre de Jesús, que hasta la Iglesia Católica hasta hoy la considera, ¿no? Oh, ¿tá? sí, Pero habla un son, poquito más fuerte, Paulo, porque no te escuchamos casi nada, no, poquito, yo muy creo que, poco. ¿sabes? Ahora está mejor, ahora está mejor. ¿Sí? Vale. No, sí, que comenté que en la Iglesia Católica la figura de María, que es una mujer, ¿no? Es considerada divina, ¿no? Como muy considerada como divina, como una divinidad y tal. Pero tanto hombres y mujeres seremos juzgados por Dios, ¿no? Claro. Por nuestros pecados, por nuestra vida, lo que hemos Sí. hecho a lo largo de la vida. Sí. O sea que es individual la salvación. Sí, bueno, al respecto de María, tampoco hay que irnos a la polarizar, ¿no? En este caso, la sublimación de la figura de María es también eso, es incapaz el ser humano, ¿no? De entender una maternidad como la que se nos muestra en los evangelios y que ahí está la sobresaltación y la divinización de una mujer, que como tú dices, ahí está la otra, del otro lado. Ajá, lo opuesto, ¿no? La Lo polaridad opuesto. justamente. Ya no es simple ser humano, sino ya es diosa, ¿no? Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, sino que en igualdad de circunstancias y de situaciones, Dios nos mira y así nos debemos mirar. Y María tuvo una tarea grandiosa, ¿no? De ser madre de Jesús, pero hasta ahí, ¿no? Tuvo privilegios especiales, ¿no? Porque dice que María guardaba muchas cosas en su corazón, todas estas cosas de revelación que ella sabía que aún Jesús desde niño, ¿no? Era un ser humano especial y sin duda que al escribir los evangelios tuvieron que entrevistarla. Ella compartiría mucho de todo lo que está escrito y aún de lo que nunca se escribió, ¿no? Que quedó ahí como transmisión oral. Pero bueno, como dices tú, Pablo, eh, eh, tampoco, es decir, a todos Dios nos va a demandar
A todos Igualmente, hombres y mujeres tenemos que dar cuenta, ¿no? Creo yo que Dios no hará acepción, ¿no? De género cuando nos juzgue porque somos hombres. ¿No? Exacto, no hay ¿No? privilegio No, de ningún tipo no habrá para privilegios por nadie. ser hombres o mujeres, ¿no? El privilegio y la gracia de Dios se muestra en darnos, ¿no? De su luz, de su fe, de su salvación, pero también nos da desafíos, ¿no? También. Como discípulos y discípulas, como apóstoles o apóstolas, ¿no? Que tenemos que estar trabajando para Él y dando de lo que hemos recibido, ¿no? Por gracia. Y bueno, eso también yo lo miro más como un privilegio, ¿no? Y no mirar tampoco a Dios como el Dios juez severo que castiga, sino también como ese Dios que sí, ciertamente, por eso nos pedirá cuentas, porque nos ha dado mucho. Y dice que a quien le ha dado más, pues le pedirá más. Pero a todos nos ha dado. Así que simplemente es parte también de la vida, ¿no? Es decir, que Dios nos insta a sacar lo que tenemos de dones. Ya me estoy pasando a otro tema, pero me parece también importante mencionarlo, recalcarlo, que lo que Dios busca es como ayudarnos a ser plenos. Cuando descubrimos en qué somos buenos, en qué habilidades tenemos, son como los talentos, ¿no? Y los tenemos que sacar porque en esa medida también somos seres humanos, llegaremos a sentirnos plenos, ¿no? Y en esa plenitud es que podemos compartir de Dios. Nadie puede compartir de lo que no tiene. Y en esa plenitud de vida, en esa realización que tenemos también así tenemos el desafío de luchar, de pelear por lo que en lo que quiero, en lo que soy incompetente y de emplearlo y de servir a Dios, porque aún con nuestros trabajos, como se dice luego de una manera coloquial, en nuestros trabajos seculares, que bueno, dentro del reino de Dios es toda nuestra vida, la barca y el desafío de Dios es así. No hay dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Sino en ese reino de Dios, como decía el mundo, Juan Calvino, ¿no? Dios se manifiesta también en el mundo en general, ¿no? Entonces ahí también, si Dios nos desafía a trabajar los dones, los talentos, es porque quiere esa plenitud de vida, y en esa plenitud de vida también vamos, mientras caminamos la vida, también vamos sirviéndole y glorificando y siendo testimonio. Sí, Paulo. Sí, es que me acordé ese tema de la mujer, que fue una predicación, incluso fue a una iglesia este domingo, y el pastor comentó, yo creo que eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, de allí, de Israel. Porque ese pastor estaba comentando un viaje que hicieron a Israel, y nadie hablaba hebreo, ¿no? Pero había una hermana que hablaba muy bien el inglés, entonces querían comprar un pan. Entonces fueron a una panadería, y como esta hermana hablaba bien el inglés, empezó a hablar con el panadero, pero él no contestó a ella. Él contestó a los hombres. Incluso ella le dio el dinero para pagar y él dio al cambio para los hombres, porque dice que allá hasta hoy un hombre no puede dirigirse a una mujer para hablar desconocida. Entonces, aunque era ella quien hablaba inglés, el panadero israelí no contestaba a ella. No, cosa que en nuestra cultura eso no tiene nada que ver. Si voy a una panadería y es una panadera, hombre, mujer, no importa, hablamos normalmente, ¿no? Claro. Dice que hasta hoy es así. Esto él nos comentó, me acordé ahora, ¿no? De este ejemplo. Mira, pues bueno, yo estuve en Israel también, estuve en Palestina, en Belén, en Jerusalén, etcétera. Yo no tuve. ¿Has percibido? Yo no tuve ningún lío, yo compraba, y bueno, sí, hebreo, lo poco que me acordaba ya de cuando estudié y di clases.
Ujú. pero sobre todo en inglés, ¿no? Y no tuve líos, o sea, pues no sé. Pero bueno, pues a lo No mejor sé. es un pueblo puntual o hay pueblos como más, todavía más, Claro. con esa mentalidad más O entonces el paradero era de otra religión, musulmán, ajá. ¿no? Podría Bueno, ser. también me encontré con musulmanes y tal. Pero bueno, que no puede ser hacia el sur puede ser también algún pueblo como más Mm, ortodoxo, ¿no? Algún judío de estos que abogan por la pureza de vida y religiosidad, que todavía, claro que O la hay entonces él podría haber interpretado que ella era esposa de uno de ellos, ¿no? Podría también. ser eso. Puede ser, También, no sé. sí. Pero bueno, que sí, que todavía la, la capacidad de vernos como iguales, como humanidad, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Que recalcó y que nos transmitió Jesús, aunque hay muchísimo de avance. A veces más en teoría, más en leyes que en la misma práctica, ¿no? En teoría tenemos igualdad de situaciones, pero en la práctica sigue siendo todavía una sociedad muy violenta, ¿no? Para con las mujeres Sí. en muchos sentidos, ¿no? Y, Desigualdad, ¿no? De y los sueldos. reduccionista de tareas, sí, de situaciones de derechos, ¿no? Como De derechos, sí. en plenitud como seres humanos. Bueno, no sé si, gracias por tu comentario, Paulo, y no sé si Nada. Anita, tú tienes algo que No, yo creo decir. que no, estaba muy bien y sí, me da mucha cosa de pensar y creo que Lucas sí, siempre ha sido una de estas, como él escribió, creo que no sé cómo hablaba, ¿no? De las cosas personales de mujeres, Ajá, las mujeres enfermas, las mujeres con problemas y sí, a mí me gusta mucho, pero es que creo que es un tema muy grande. Cuando vas a diferentes países y diferentes culturas, diferentes incluso denominaciones cristianos tienen diferentes ideas sobre estos temas, ¿no? Y en algunos sitios son bastante controversial todavía, ¿no? Yo creo que incluso sí, en España o en Australia o lo que sea. No creo que es simplemente terreno de gente ignorante o gente quizás de un país como, no sé, árabe o algo. Yo creo que hay prejuicios acerca de muchas cosas y no nos damos cuenta, creo, que tenemos estos prejuicios acerca de muchas cosas, no solamente de mujeres, pero yo creo que de muchas cosas. Pero a la luz del Evangelio, al leer la palabra del Señor, el Señor nos da luz. Yo creo que esto es lo maravilla de la Biblia, ¿no? Que con el Espíritu Santo nos ayuda y nos da luz. Y poco a poco es como dice en la palabra, que la Biblia es como mirar en un espejo y empezamos a ver nosotros mismos como realmente somos. Y todos llevamos prejuicios y tenemos cosas, pero poco a poco leyendo, meditando en la palabra del Señor, creo que empezamos a ver nosotros primeramente que tenemos, porque a veces es muy fácil poner el dedo en la sociedad o en una denominación o en un sistema o lo que sea, pero también tenemos que estar abiertos, Señor, ¿qué hay en mí de prejuicio? No solamente contra hombres o mujeres o lo que sea, hay muchas cosas. Y tenemos que dejar, y eso creo que es la lección, ¿no? De la palabra del Señor, que poco a poco, leyendo, meditando en la palabra, dejando que la palabra nos habla, nos pone luz sobre cómo somos nosotros mismos, sin darnos cuenta. A veces hemos sido criados en cierta manera desde la niñez y llevamos esta manera de pensar sobre 1000 cosas. Y no nos damos cuenta. Y poco a sí, poco, yo creo que la obra del Señor es tan bonito, ¿no? Que poco a poco nos va dando luz y ayudándonos a arrepentir esto y transformar y ser cambiado
Y yo creo que esto es la esperanza y es lo que me siento con esperanza también, ¿no? No hay ningún cultura, ninguna persona que puede estar tan atado a su pasado, que está atado a estos prejuicios contra mujeres y contra cualquier cosa, porque hay muchas cosas. Pero el Señor quiere librarnos de estas cosas para ser gente libre. Y eso es bonito, creo yo. Muy bien, sí. Así es. Me impacta también que Dios nos muestra en los evangelios, y bueno, especialmente aquí, que Dios nos mira, y en este caso al colectivo de las mujeres, más allá de nuestra impureza como se sentían estas mujeres, ¿no? Esta mujer, la del manto, que toca el manto de Jesús porque ella se sentía indigna, impura, así le habían enseñado. Estaba enferma, entonces era indigna de siquiera hablarle a un varón, ¿no? Y mucho menos al Hijo de Dios, ¿no? Por eso ella dice, pero tenía tanta fe que dice, no va a ser necesario ni pedirle, ni pararme frente, ni mientras me acerco a Jesús, pues ni modo, si toco a alguien, pues lo hago impuro, pues ya, pero no lo van a saber. Entonces ella, estas leyes de pureza e impureza, pues va más allá y desafía a su tiempo y alcanza el favor de Dios. Y también mujeres que se nos muestra también, ¿no? Que fueron más allá de esas tradiciones, de lo religioso, de la cultura, como decía Paulo. Por ejemplo, misma María, ¿no? Cuando le dice que ella va a quedar embarazada, pero no se ha casado con José. Ella sabe que no le iba a esperar nada, ningún comentario bueno, ¿no? Al saber, al que se enteraran todo el barrio, toda la ciudad o toda la aldea, que era una mujer soltera y que José había tenido que casarse a lo mejor antes de tiempo, ¿no? Antes de lo programado, porque ya ella estaba embarazada. Todo esto sin duda ella lo tuvo que soportar y no le importó, ¿no? Porque se vio, entendió ese mensaje, tuvo esa sensibilidad de entender ese llamado de Dios como madre, ¿no? De Jesús y bueno, pues en ese sentido desafió, ¿no? A su momento. Dios le hizo saber a las mujeres en esa época que iba más allá de sus reducimientos, ¿no? Culturales y religiosos, y las mujeres también lo entendieron, ¿no? Las mujeres tuvieron osadía y obraron con valentía, con fe, y así nos lo hace saber los evangelios específicamente y en especial este evangelio, ¿no? Y así pues llevaron adelante también el reino de Dios, ¿no? Bueno, pues creo que vamos a dejar aquí este tiempo y bueno, pues que tengáis una bonita noche y también pues bueno que este estudio pues siga siendo bendición para los que lo escuchen posteriormente y que Dios siga también hablándonos, ¿no? A los seres humanos y desafiándonos a dejarnos transformar por la palabra y no dejarnos reducir también por nuestros prejuicios, ¿no? Que todavía no alcanzamos a superar, ¿no? Bueno, Eso pues sí. nada, Dios Pues siga, gracias. de nada, pues Gracias. Dios siga bendiciéndonos y ayudándonos Sí, a crecer en la palabra y en la fe, amén. Amén. como hijos, Amén. hijas de Dios y como iglesia también. Amén. 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 Gracias.